30 de enero, San Lesmes, patrón de Burgos. Este monje benedictino nació en 1035 en Loudun, Francia, en el seno de una familia noble. Llegó a Castilla invitado por la reina Constanza, la esposa de Alfonso VI. Aquí fundó el monasterio de San Juan y contribuyó al desarrollo rural de la ciudad de Burgos, sobre todo con sus planes hidráulicos. También destacó en su labor social con los peregrinos y los más necesitados de la ciudad. Hoy se sigue honrando la figura de San Lesmes con la tradicional misa, las danzas y, como no, los tradicionales panecillos de San Lesmes. San Lesmes, el hombre, el santo, el patrón y su tradición hoy en Zoom Burgos. El domingo más cercano al 30 de enero, los burgaleses honran a su patrón, San Lesmes Abad. Este monje benedictino nació en 1035 en Loudun, Francia. De origen noble, su padre, que era militar, deseaba que su hijo siguiera sus pasos. Por ello, San Lesmes ingresa en el ejército de Francia. Lesmes, Adelmus es un joven francés, hijo de una gran familia noble, del macizo central francés, del centro de Francia, que cuando llega el momento de su juventud, él se plantea qué hacer en la vida, ¿no? Había dos posibilidades o tres posibilidades para un joven noble de aquellos momentos, ¿no? Una, dedicarse al mundo de la milicia y seguir el camino de buena parte de su familia; otra, dedicarse al mundo de la iglesia; y otra, dedicarse al mundo de la peregrinación, a los grandes santuarios que en aquellos momentos se alzaban como puntos de atracción espiritual en el mundo, como era en Roma, como era Compostela y como era también Tierra Santa, recién reconquistada a los musulmanes. Los modelos de vida que había en aquellos momentos, ya digo que había dos, ¿no? ¿Cuál era el modelo de vida de un hijo de una familia noble? No podía dedicarse al comercio porque era considerado un trabajo indigno, no se podía dedicar a la agricultura porque también era considerado un trabajo manual. Los dos trabajos que desarrollaba la nobleza eran la guerra, la lucha, en muchas ocasiones vinculada pues al mundo de las cruzadas, o también el mundo religioso, dedicarse al claustro, dedicarse a la oración, y él decide optar por ese mundo, ¿no? Es tras la muerte de sus padres cuando San Lesmes abandona la vida militar. Decide repartir todos sus bienes entre sus escuderos y comienza el peregrinaje a Roma para visitar la tumba del apóstol San Pedro. La fama de santidad de San Lesmes fue tal que llegó a oídos de la reina doña Constanza, segunda esposa del rey Alfonso VI. Por ello fue llamado a Castilla por la propia reina. San Lesmes enseguida destaca en la corte por sus ideas innovadoras para el desarrollo de Castilla, tanto a nivel religioso como urbanístico. Y él decide plantear su vida desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la observancia, desde el punto de vista de una vida regular. Se va a meter monje, va a ser monje de una congregación que después va a quedar absorbida por los benedictinos, la congregación de Sesdier, la congregación de Casa Dios, y que bueno, pues allí va a desarrollar sus primeros años de vida religiosa, sus primeros años de vida formativa, hasta que en un momento determinado se traslada a Castilla, en este momento muy probablemente en el entorno de la llegada a Castilla de una gran mujer, Constanza, la esposa de Alfonso VI. Constanza era francesa y él llega probablemente dentro del conjunto de personajes que acompañan a esa gran figura femenina que va a ser doña Constanza, la mujer de Alfonso VI. Y llega con una serie de ideas innovadoras, ¿no? Una serie de ideas de poner el reino de Castilla en gran medida en paralelo con lo que se estaba haciendo en el reino de Francia, desarrollar grandes reformas de carácter religioso, desarrollar grandes reformas de carácter litúrgico, de carácter espiritual, y con el apoyo de la reina él va a impulsar todo este tipo de reformas en esa Castilla de los años finales del siglo XI. San Lesmes se convirtió en uno de los hombres de confianza de los reyes de Castilla y Alfonso VI decidió donarle un terreno para la fundación de un monasterio, el monasterio de San Juan. No solo llevó a cabo una labor espiritual, sino también asistencial. Así, San Lesmes puso la primera piedra del Hospital de San Juan. El rey y la reina le van a donar un terreno para la fundación de un monasterio, a Chesdier
en Burgos, que es precisamente el monasterio de San Juan. Monasterio de San Juan, el que va a regir durante los años finales del siglo XI, vinculado no solamente al mundo espiritual, sino también al mundo asistencial, porque enseguida, junto al monasterio, va a surgir una hospedería de carácter asistencial, una hospedería para peregrinos, hospedería que después se va a convertir unos años más tarde en un gran hospital y que va a dar lugar al gran hospital de San Juan, que aunque no queda prácticamente ningún resto de la época de San Lesmes, sí que se conserva esta magnífica portada de finales del siglo XV y que actualmente es nuestra actual biblioteca. Pero San Lesmes no solo se limitaba a la vida espiritual y asistencial, también jugó un papel fundamental en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Burgos. Además de esta labor de reforma de carácter litúrgico espiritual, esta labor de implantación de un gran centro monasterial en este ámbito en el cual nos encontramos, pues San Lesmes cuenta la tradición histórica que desarrolló también una importante labor desde el punto de vista de la ayuda a la mejora de las infraestructuras urbanas. Burgos, a pesar de que en aquellos momentos tenía una extensión mucho más pequeña que la que tiene actualmente y mucho más pequeña que la que tenía en el siglo XIII, y sus murallas no llegaban hasta la puerta de San Juan, sino que llegaban mucho más allá, Burgos estaba totalmente traspasada. A lo largo de las calles de Burgos existía una gran cantidad de esguevas, una gran cantidad de riachuelos, que en algunos momentos del año no eran peligrosos, pero que en algunos momentos del año, sobre todo en primavera, en los momentos del deshielo, pues estas esguevas crecían y daban lugar pues, a graves acontecimientos o grandes inundaciones, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la ciudad de Burgos. Según la tradición, él, con su mente, con su actividad, con su diseño, con su impulso, pues consiguió que una parte de estas esguevas se canalizaran, dando lugar pues a las primeras grandes canalizaciones fluviales que tuvo Burgos en aquellos años finales del siglo XI, y mejorando de esta manera muy sensiblemente la vida de los habitantes de Burgos, que, como digo, aquel Burgos era un Burgos mucho más pequeño, y un Burgos que estaba justamente en torno a la iglesia de Santa María, donde está actualmente la catedral, y que obviamente no llegaba hasta esta zona, sino que era un Burgos muchísimo más pequeño. Para conocer la figura del patrón de Burgos es necesario contemplar sus labores religiosas, asistenciales y urbanísticas. También el importante papel que desarrolló en la corte de Constanza de Borgoña. Yo creo que San Lesmes, además de dedicarse al claustro, además de dedicarse al mundo espiritual, siempre tuvo una idea de acción. Supo compaginar muy bien lo que es el retirarse del mundo, desarrollar una vida espiritual de carácter monástico, con desarrollar una vida de carácter activo. Ya digo que tiene un papel importante en la corte de doña Constanza como consejero áulico, y va a tener también un papel importante desde el monasterio de San Juan en desplegar actividades benéfico-asistenciales para atender fundamentalmente a los muchos peregrinos que en aquellos momentos, en los años finales del siglo XI, ya pasaban a centenares justamente por estas calles, por la calle de las Calzadas, por la plaza de San Juan, hasta llegar a Burgos. De tal manera que probablemente San Lesmes lo que crea es el primer gran hospital de peregrinos a la entrada de la ciudad, que después otro Alfonso VIII, completará un siglo más tarde a la salida de la ciudad, el Hospital del Rey. El Hospital de San Juan a la entrada y el Hospital del Rey a la salida se van a convertir en los siglos de la Edad Media y de la Edad Moderna en los dos grandes centros asistenciales de peregrinos en ese Burgos de la época de las peregrinaciones. Desde sus inicios en el mundo religioso, a San Lesmes se le atribuyó capacidades sanatorias. Después de su muerte, las visitas a su tumba eran tantas que los monjes de San Juan deciden trasladar el cuerpo a una ermita fuera del monasterio para que la gente pudiera venerar el cuerpo del santo sin tener que entrar en el monasterio. Así surge la primera ermita de San Juan Bautista. Ya desde los momentos iniciales se le considera un santo taumatúrgico, un santo que está dotado de unas ciertas capacidades sanatorias, ¿no? Todo esto obviamente está vinculado pues, al mundo de la leyenda, ¿no? De esas leyendas que se han ido transmitiendo en generación tras generación, de tal manera que él llega aquí pues, dotado de un cierto aura de santidad, ¿no? Por eso se convierte en consejero áulico, por eso tiene tanta proximidad a los reyes, ¿no? Pero no solamente en vida, sino también después de muerto. Después de muerto, el santo es enterrado en el monasterio, pero llega un momento en que la gente quiere ver con tanta frecuencia, con tanta asiduidad, el cuerpo santo, quiere acudir a la tumba
del santo de una manera tan potente, tan importante, las grandes masas quieren ver al santo, que los propios monjes de San Lesmes deciden, los propios monjes de San Juan deciden trasladar el cuerpo de San Lesmes a una ermita fuera del monasterio, para que la gente pueda venerar el cuerpo santo sin tener que entrar en el monasterio. Eso va a dar lugar a la primera ermita de San Juan Bautista, que se encontraría pues justamente muy cercana a la puerta de San Juan, y ya a partir del siglo XV a la gran iglesia votiva de San Lesmes, en donde actualmente en el centro del presbiterio reposan los restos del santo. 10 siglos después, la figura de San Lesmes sigue muy presente en Burgos. Desde la Federación de Peñas de San Lesmes y la Hermandad Adelmus trabajan para mantener viva la tradición. La Hermandad Adelmus está formada por 100 miembros, algunos de ellos forman parte de esta asociación desde su fundación hace ya 52 años. Es necesario que entren nueva savia, que muchas veces pues está en las mismas familias que crearon esa asociación de amigos de San Lesmes, que quieren atender a los vecinos de Ludén que nos visitan y que quieren mantener viva pues una historia que, aunque parte del siglo XI, de atención a los peregrinos, a los pobres, a las gentes necesitadas, y que no queremos olvidarnos de San Lesmes, porque San Lesmes es un personaje histórico que llega a Burgos pues cuando no hacía todavía 200 años que Diego Rodríguez Porcelos había creado la ciudad. Y fue una persona pues que ayudó mucho a los burgaleses, no solo a los peregrinos o a los menesterosos que pasaban por el camino de Santiago, sino a los burgaleses también. Colaboró y pues para evitar, por ejemplo, las inundaciones que producían las aguas de los ríos que no estaban encauzados, ni el Arlanzón, ni el Pico, ni el Vena. Todos los años pues había inundaciones y San Lesmes pues ayudó a construir las esguevas que después han ido conformando una serie de calles, La Moneda, Almirante Bonifaz, San Lorenzo, Laín Calvo, todas esas calles, pues por debajo algunas de ellas tienen esguevas, y esas esguevas pues se construyeron para sanear esos terrenos. Y precisamente dar a conocer ese papel que llevó a cabo San Lesmes en el desarrollo de Burgos es uno de los objetivos de la Hermandad Adelmus. Y en este momento pues queremos que los ciudadanos de Burgos conozcan la figura de San Lesmes, que no solo es una fiesta. San Lesmes es un personaje histórico que ayudó a desarrollar a la ciudad de Burgos y nos puede ayudar a nosotros también, conociéndole, pues ayudar a que se desarrolle la ciudad del futuro en Burgos. Esta hermandad sigue hoy día el camino de atención a peregrinos y los más necesitados que marcó San Lesmes. Ludén es una pequeña ciudad de 8.000 habitantes, próxima a Poitiers y muy cerquita de Fontevraud también. Y Fontevraud se puede decir que es el panteón de la dinastía Plantagenet. Como nosotros tenemos en Burgos las Huelgas, que es un panteón real, pues en Fontevraud es el panteón de la dinastía de los Plantagenet. Leonor Plantagenet es la esposa de Alfonso VIII, que está enterrada en las Huelgas, y por eso yo hablo también de ese paralelismo, ¿no? Es Ludén y Burgos, pero es que es Fontevraud y Burgos, y es el camino de Santiago. El camino que primero lo inicia San Lesmes, lo inicia Adelelmo, porque el nombre en francés era Adelelmo, lo inicia caminando hacia Roma. Es el camino de los romeros, porque van a Roma. Y sin embargo, a la vuelta para en la Cesdier y entra en la abadía de la Cesdier cuando era abad San Roberto. El principal papel, como digo, es el mantener viva la figura de San Lesmes, pero también es el mantener esa relación con la comunidad originaria de San Lesmes, que es Ludén, que todos los años viene a participar con los burgaleses de las fiestas a finales de enero. Y nosotros en el mes de junio, pues una pequeña representación asiste también en Ludén a la fiesta de San Lesmes, que en este caso es en verano, con mucho mejor tiempo que el que tenemos estos días por aquí. Las relaciones entre Ludén y Burgos comenzaron en 1960. Yo recuerdo a Monsieur Majoudon, yo era muy pequeño, en los años 60, finales de los 60, pues este señor vino de Francia, hablaba muy bien español y recuerdo que habló con algunas personas
entre otras pues con mi padre y con el párroco de San Lesmes, que era don Fermín Sáez de Benito, que los mayores se acordarán de él, y entonces pues le decía, es que San Lesmes era de mi pueblo, claro, vino diciendo eso, ¿no? Y aquí pues la verdad es que lo sabrían algunas personas, pero a nivel popular no era muy conocida esa relación histórica entre Ludén y Burgos. Poco a poco pues se fue relacionando, se fue haciendo un hermanamiento entre familias y algunos pues fuimos desde pequeños a Ludén, aprendimos francés. Otros ludeneses vinieron a Burgos y aprendieron español y hoy pues algunos de esos hermanamientos continúan teniendo una relación frecuente. Es en 1985 cuando se firma el hermanamiento entre el Ayuntamiento de Burgos y el alcalde de Ludén, Monsieur Monory. Con Monsieur Monory pues hubo una relación pues frecuente en aquellos años y con Monsieur Massé, que era su teniente alcalde. Bueno, pues ha habido muchas personas, hay muchos burgaleses que recuerdan a las personas que venían porque realmente hicieron ese intercambio y algunas de las personas que van a venir estos días pues vinieron aquí de pequeñitos y hablan perfectamente español, ya vemos que hay algo positivo, hay un factor positivo, ¿no? El conocimiento, el aprender idiomas, el conocer otra sociedad y el que de la misma forma que desde el año 84, cuando España entra en la Unión Europea, estamos todos muy contentos porque nos hemos integrado en Europa. Yo digo que San Lesmes en el siglo XI ya nos acercó a Europa, ya vino un monje peregrino francés desde Le Puy, porque él era abad de La Chaise-Dié. La Chaise-Dié es una abadía que está a 50 kilómetros de Le Puy y vino recorriendo todo ese camino desde Le Puy hasta Burgos. No sabemos si llegó a Santiago, pero hizo la mayor parte del camino de Santiago, todo el camino francés y los kilómetros que hay desde la frontera hasta Burgos. Él hizo su camino de Santiago, que terminó en Burgos. Pasan los años y las fiestas de San Lesmes siguen creciendo. La Federación de Peñas trabaja para que la tradición siga año tras año. La Peña San Juan Bautista nació hace 35 años y en la actualidad son 180 miembros. La Peña, como estaba entonces en el barrio de San Lesmes, en la Puebla, teníamos la primera sede, bueno, estuvo en un bar o eso, pero vamos, luego en serio la serie, vamos, era en la Puebla. Entonces las peñas de allí del barrio nos formamos para hacer unas fiestas de San Lesmes en lo que ahora ha venido a ser. Entonces la Peña San Juan del Monte fue una de las fundadoras de esa federación de peñas, que ahora ya hay casas regionales, está el Círculo Filatélico, es decir, la Casa Palencia, me refiero que ya hay más asociaciones que no solo peñas. Unas fiestas que han cambiado y mucho. En principio solo se hacía el día 30 una misa en la cual acudían el ayuntamiento, se salía de misa y no había nada. Cuando nosotros empezamos, pues claro, empezamos ya a hacer unas verbenas, se tuvo que quitar porque por el mal tiempo, pero bueno, se hacían unas verbenas, se empezó a dar ya los panecillos con los roscos que da la parroquia, nosotros los panecillos con el chorizo y la morcilla, y luego se ha ido evolucionando, no solo se ha ido evolucionando en eso que antes se ha apuntado de los trajes y las capas y la comitiva que se viene con todo el ayuntamiento, que es como que todo el pueblo acude a la parroquia de Burgos, sino que luego surgió lo del báculo de oro, han surgido muchas cosas que se han ido formando, y lo que más es el que todo el mundo, no solo en Burgos, sino en la provincia y demás, sepan que era San Lesmes el patrón de Burgos, porque todo el mundo creía que era San Pedro. Durante 4 meses los miembros de las peñas se reúnen para llevar a cabo los preparativos de las fiestas de San Lesmes. También estamos muy orgullosos porque se han hecho unas fiestas populares y tradicionales en los cuales no se veían las capas, ahora se ven las capas, los trajes regionales, está muy bien vista, con mucho colorido.
y que de eso es de lo que se trata y de lo que en adelante creo que llevaremos así, el que sea una fiesta popular y tradicional. Y por supuesto, divulgar la figura del santo. Pero San Lesmes había mucha gente en la cual decía, no, San Lesmes no, si es San Pedro, el patrón de Burgos, que no, que es San Lesmes. Y lo que hemos hecho también ha sido la tarea de divulgar eso en muchísimos sitios para que la gente ahora ya creo que ya se ha logrado eso y ya San Lesmes todo el mundo sabe que es el patrón y le conoce, además conocen muchísimas cosas de las que hizo, que además es uno de los pocos patronos de ciudades que le haya nombrado el pueblo como tal, porque los demás han sido nombrados por los papas en Roma, pero San Lesmes es un santo que le nombró el pueblo en sí, que quiso que sería el patrón, y no por muchos milagros, pero sí por muchas obras y muchas cosas que hizo en Burgos en los relativamente pocos años que vivió en Burgos. San Lesmes, patrón de Burgos, el monje benedictino que ayudó al desarrollo de la ciudad y que le abrió las puertas a lo que hoy en día es Europa. Hoy su figura, sus obras y sus leyendas siguen más vivas que nunca.